Hola, nosotras somos el grupo número 5 y venimos a hablar sobre el análisis etimológico. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas del ser humano, ya que a través de él expresamos ideas, emociones y conocimientos. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en el origen de las palabras que usamos a diario. Cada término tiene una historia, una evolución y un significado que ha cambiado con el paso del tiempo. Por eso, el análisis etimológico se convierte en una herramienta fundamental para comprender no solo la palabra, sino también la cultura y la historia que lo acompaña. ¿Qué es el análisis etimológico? Este consiste en estudiar el origen de la palabra, su evolución histórica y los cambios que ha sufrido, tanto en su forma como en su significado. Gracias a este proceso, podemos rastrear el recorrido de un término desde la raíz original en una lengua antigua hasta su forma actual. Un ejemplo de este es la palabra lenguaje. Proviene del latín lingua, que significa lengua o idioma. Conocer su etimología nos permite entender su sentido original y las transformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Esta tiene cierta importancia, y es que cumple un papel muy importante en el estudio del lenguaje, porque nos ayuda a comprender cómo se forma y evoluciona nuestra manera de comunicarnos. Entre los principales beneficios podemos destacar que es que amplía nuestro vocabulario. Conocer las raíces de las palabras permiten deducir el significado de otras a relacionarlas. Mejora nuestra ortografía. Entender el origen de los términos facilita nuestra correcta escritura. Comprender la evolución cultural y lingüística. Las palabras reflejan la historia y los cambios en la sociedad. No es la misma manera en la que hablábamos vamos a ponerles un ejemplo, en los 90. No es la misma forma en la que hablamos ahora. Facilita nuestro aprendizaje de otras lenguas, especialmente de las que comparten un mismo origen, como las lenguas romances. Usar el idioma de manera más consciente y precisa. Al conocer la raíz y el significado verdadero de los términos, se promueve un uso más respetuoso y exacto del lenguaje. Hoy les vengo a hablar de la relación entre etimología y morfología. La etimología y la morfología están estrictamente relacionadas porque ambas estudian aspectos de la palabra, aunque desde perspectivas diferentes. La etimología se ocupa del origen de la evolución histórica de las palabras, es decir, de dónde provienen, cómo se forman y cómo se cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la palabra televisión viene del griego tele, de lejos, y del latín visión. Por lo tanto, la etimología es el estudio del significado verdadero o origen de las palabras. Esta disciplina solo investiga del origen, sino que también analiza la evolución de la forma, la significación y los cambios que han experimentado las palabras a lo largo de la historia del lenguaje. La morfología, por su parte, estudia la estructura interna de las palabras, analizando sus morfemas, raíces, prefijos y sufijos, etc., y cómo se combinan para formar nuevas palabras. Por ejemplo, es imposible, el prefijo in indica negación y la raíz posible es el núcleo del significado. Un ejemplo de un morfema es la palabra incomprensible. In, prefijo de negación, compren, raíz del verbo comprender, y ible, sufijo que indica posibilidad. La morfema tiene varios morfemas también que crean distintas variantes de una misma palabra. Embarcar, desembarcar o embarcar son derivados de barco. Los tipos de morfemas hay dos grandes tipos de morfemas. La raíz, que es la forma que aporta el significado principal de la palabra, como herrero,
sufijos que se unen a la raíz o a otros afijos que aportan distintos significados. Los afijos que se dividen en prefijos, sufijos e interfijos. Los prefijos son morfemas que aparecen antes de la raíz. Su función es la de modificar la palabra añadiendo información nueva, como algunos ejemplos como ante, es, in y pro. Y los sufijos es el morfema que se sitúa detrás de la raíz, como lo son o, ar, bre y sion. Y los interfijos no aportan ninguna información, facilitan la unión entre la raíz y los sufijos para que la palabra resultante sea aceptada en el español. Ejemplos: se en cancioncita, y ot en picotear, y bailotear. Y otra palabra que podemos ver algún ejemplo es la palabra biblioteca. La etimología viene del griego bilión, que significa libro, y morfología se comprende de dos morfemas: biblio, raíz que significa libro, y teca, sufijo que indica lugar. El análisis etimológico del lenguaje tiene aplicaciones prácticas en varias áreas, principalmente porque revela el significado original y la estructura de las palabras. Número 1. Clarificación y profundización del significado. Esta permite entender el matiz exacto de un término, esencial en contextos que demandan precisión. Por ejemplo, traducir o interpretar un texto legal. Si sabes que benevolencia viene del latín bene, que significa bien, más volens, que significa querer, entiendes que significa literalmente querer el bien. Una definición muy precisa. Número 2. Enseñanza y aprendizaje de idiomas. Esta ayuda a deducir y memorizar vocabulario nuevo al reconocer raíces y prefijos comunes. Ejemplo: si un estudiante de francés aprende la raíz griega graph, que significa escribir, puede entender fácilmente graphique, que significa gráfico, ortographique, que significa ortografía, y biografie, que significa biografía, acelerando la adquisición del léxico. Número 3. Desarrollo de terminología técnica y científica. Esta es la base para crear neologismos internacionales de manera lógica y estable. Por ejemplo, en biología, al nombrar un organismo se combinan raíces griegas latinas. La palabra microscopio se forma con micro, que significa pequeño, y scopio, que significa ver, describiendo exactamente su función. Número 4. Marketing y branding. Estas son que los nombres de productos o empresas se diseñan para invocar un significado o cualidad específica. Por ejemplo, una marca de zapatillas podría usar un nombre basado en la raíz griega veloc, que significa rapidez, para sugerir velocidad, aprovechando la resonancia etimológica para comunicar su valor. En esencia, la etimología sirve como una herramienta de descodificación que aporta precisión, eficiencia didáctica y lógica constructiva al lenguaje. Relación entre la etimología y sintaxis. La sintaxis estudia cómo se combinan las palabras para formar oraciones con sentido, mientras que la etimología ayuda a este proceso a conocer el significado original de una palabra para usarla correctamente dentro de la estructura gramatical. Por ejemplo, la palabra
la palabra responsable, que proviene del latín responderé, responder, se utiliza para referirse a quien da cuentas de sus actos. Ejemplo, el niño es responsable de sus actos. El término funciona como un atributo dentro del predicado nominal. Otros ejemplos, que la palabra abstenerse, que proviene del latín abstineret, teneré, tener. La palabra, otros verbos, que el verbo soñar, proviene del latín soñaré, su derivado en sueño, en sueño. Depender, del latín dependeré, y su derivación es penderé. En todos estos casos, la semántica original del verbo y su etimología imponen a la sintaxis a requerir un tipo específico del complemento profesional. El complemento del régimen verbal, haciendo que la proposición sea una parte obligatoria y rígida por el significado del verbo. Hasta aquí mi parte.